Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Solo vamos a dar chancecito unos minutos más, 4 minutos más y comenzamos con la clase del día de hoy. Las personas que no puedan conectarse por alguna situación, por favor dejármelo en el chat de aquí de la clase. Los que tengan algún inconveniente.
Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Sabemos 53 personas conectadas en sala. ¿Ya listos para los exámenes? ¿O más o menos? Más o menos, diga. Más o menos. Bueno, tienen un fin de semana para estudiar de todo un poquito. Ahí sí que abstenerse un poco de las salidas, porque se viene una semana fundamental. Recuérdense que es importante por lo menos hacer una buena zona, así ya no se sobrepreocupan para el segundo examen parcial. La ventaja del derecho notarial 4 es que es un poco más leve que derecho notarial 3. Solo quiero ver quiénes están escribiendo en el chat porque andan ahí unos afligidos por no ponerse a conectar. Sí, María Cristina, ya me llegó el mensaje en el chat. Entonces, si se desconecta por temas de lluvia o señal de internet, no hay ningún problema. Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy, pues, quiero ahí sí que platicarles acerca de los testimonios de las escrituras públicas. No sé qué tanto lo vieron ustedes con Elic Pedrosa, el tema de redacción y de testimonios de escrituras públicas. Si alguien me pudiera ampliar, si tuvieron un poco claro en Derecho Notarial 2 o si solo se enfocaron en tema doctrinario, aunque tengo entendido que el licenciado Pedrosa, para los que vienen de SEA Antigua, sí amplía un poco el tema de redacción con el tema de las escrituras públicas y de la compraventa. Entonces, si alguien me pudiera ampliar un poco qué fue lo que vieron en Notariado 2. Licenciada, él nos dio, como usted dice, la doctrina y también la práctica, porque aprendimos a hacer primer testimonio especial, incluso los avisos o edictos, creo que no me acuerdo cómo se llama, tengo que revisar mi cuaderno. Sí, pero bien, avisos. Avisos también nos enseñó a hacer. Lo que no aprendimos es hacer también nos enseñó cómo en parte de los exámenes hicimos, él nos daba casos e hicimos escrituras eran escrituras de compraventa lo que hicimos. Muy bien, Marlene. Sí, tengo entendido que ya un poco vienen ustedes un poco encaminados con el tema de las escrituras públicas, entonces creo que no se les va a ser tan difícil poder estudiar el curso, aunque digamos es mi obligación, ¿verdad?, explicarles el tema del testimonio de las escrituras públicas, porque es parte del tema de las reacciones del contenido de la presente materia. Dentro de las características, ¿verdad?, del testimonio de la parte interesada o primer testimonio, este se puede extender cuantas veces sea necesario y no hay plazo para extenderlo, salvo excepciones como la sociedad anónima. Tiene efectos registrables en el registro donde corresponda. Casi todos comúnmente es el primer testimonio el que tiene calidad de ser registrable. Tiene efectos legales constituyendo el título ejecutivo según el artículo 327. Se recuerdan que en las clases pasadas se vio cuál era el objetivo o cuáles son los fines del instrumento público. Entre ellos está hacer prueba constituida, ¿verdad? Entonces tiene que ver mucho con eso. Los medios por el cual se hace constar el pago de impuestos de carácter tributario sobre actos o contratos, porque recuérdense que siempre en los montos de compraventa o siempre donde haya valor pecuniario, no se debe obviar la obligación de pagar impuestos, más que todo el impuesto al valor agregado. Entonces vamos ahí sí que estudiar unos artículos de la ley del IVA y la ley del timbre forense. En la clase de hoy, pues yo le voy a ampliar un poquito más de lleno el tema de los testimonios, pero para efectos de examen, cuando les coloque el material de apoyo, les voy a colocar los artículos importantes que debemos de estudiar de la ley del timbre forense, unos artículos del Código Notariado y la ley del IVA. Asimismo,
de los temas que vienen para el examen, pues entra todo lo que vimos en clase, y también entran algunos artículos del Código Civil, de lo que se estudió en las contrataciones, pero específicamente las definiciones de los contratos que están en el Código Civil. Entonces, siempre es importante darles una repasada, porque les voy a poner un par de casos sencillos y ustedes tienen que en base pues al Código Civil establecer qué tipo de contrato es. No se los voy a poner tan complicado para el tema de análisis de casos, porque en el segundo parcial pues yo les voy a dar como que fuera comúnmente yo les llamo talleres, porque comúnmente estos tipos de ejercicios nos acercan un poco más a la práctica. Entonces vamos a hacer un taller donde les voy a colocar un sinfín de casos para que ustedes puedan tener esa habilidad de manejo de código. En clases presenciales pues es un poquito más detallado, y creo que hay un poquito más de atención y se entiende más con cómo se hace el tema del manejo del código. Aquí a través de forma virtual es un poco más difícil, ¿verdad? Porque no puedo estar, obviamente, ¿verdad? Por las circunstancias, el manejo de código comúnmente yo lo explico de tú a tú, por decirlo, y yo les ejemplifico, ¿verdad? Pero en este caso, pues, tendrán que hacerlo ustedes como pueden. No es cosa del otro mundo, ¿verdad? Solo es saber más o menos dónde quedan ubicados los artículos, y eso tiene que ver con el hábito de lectura. Como les repito, no quiero gente memorista. Lo importante es saber cuál es la noción del contrato y más o menos dónde lo tienen ubicados en su código para poder interpretar los casos que se les van a dar, ¿verdad? No les voy a poner casos complicados. Lo que me interesa es que ustedes pues contesten ahí sí que según lo que han estudiado la ley, la respuesta correcta, ¿verdad? Pues estas son las características del testimonio de las escrituras públicas. Es por eso de que vuelvo a recalcar, ¿verdad? Que el protocolo es propiedad del Estado. Nosotros solo somos custodios del protocolo. Entonces, por ende, no se puede sacar fuera del país. Recuerda que somos el único país en Latinoamérica que está habilitado para poder hacer actos y contratos fuera de la República. Y a veces, si tienen la oportunidad de asesorar una transnacional o algo por el estilo, a veces sale mucho más barato, ¿verdad? Que usted como notario viaje a alguna ciudad con los costos pagados para que pueda realizar esos actos notariales de suma importancia para la empresa, que a la larga pues sale más barato a que manden un documento, ¿verdad? Realizado por un notario público o por un notario de otro país, más cuando son sociedades mercantiles que manejan mucho el tema de exportación, ¿verdad? Entonces ya se van empapando un poquito más con esos temas, pero sí tenemos que por lo menos manejar los conceptos importantes, y ya después cuando ustedes empiezan a hacer el ejercicio de su profesión, pues ya ustedes deciden en qué especializarse, porque es imposible que uno como abogado y notario sepa todas las ramas. Aunque si usted tiene oficina, pues ahí sí que el hábito no hace al monje, como dice el dicho, pero el hecho de tener oficina jurídica, ¿verdad? La calle les da un tema de sentido común dependiendo de los casos que van llegando, ¿verdad? Pero no está de más hacer la observación. Luego les quiero comentar cuáles son las características del testimonio especial, que recuérdense que es bien diferente, parecido pero diferente. El testimonio especial pues solo se emite una vez y se remite comúnmente al director del Archivo General de Protocolos. Esa es una diferencia del primer testimonio. Existe un plazo de 25 días hábiles para remitirlo al Archivo General de Protocolo, cosa que a diferencia del primer testimonio, pues no existe plazo para poder emitir, ni número para poder emitir, ¿verdad? Otra de las características del testimonio especial es que pretende hacer efectivo el principio de publicidad, porque recuérdense que la naturaleza registral de los registros, en teoría, debe ser público. Entonces ahí sí que hace efectivo el principio de publicidad notarial.
sirve para la reposición de protocolo. En esta característica, pues la idea, como les repito, somos custodios del protocolo, es el Estado de Guatemala que es propietario del protocolo. Por ende, de que se fijan a través del Código Notariado las obligaciones notariales que usted como notario tiene frente al Archivo General de Protocolos. Haciendo un poco acotación a la historia del por qué somos, como se dice en latín, numerus clausus, notarios numerus clausus o números apertus y números clausus, ¿verdad? Números apertus comúnmente es cuando el notario es de origen latino, ¿verdad? Y no existen muchas restricciones en el ejercicio liberal de su profesión. En el números clausus es como los demás estados, ¿verdad? Que comúnmente las notarías públicas en otros países, si se ponen a investigar un poco en derecho comparado, comúnmente son heredables, ¿verdad? Son puestos heredables, son puestos que el Estado administra, ¿verdad? Y que comúnmente solo existe un número limitado de notarios, dependiendo de la repartición de la circunscripción geográfica que el mismo Estado crea conveniente, ¿verdad? Y comúnmente son puestos hereditarios, ¿verdad? Se ve mucho, en Latinoamérica se ve mucho eso, que comúnmente el padre fue notario, el hijo es notario, ¿verdad? Y son puestos heredables. Por ende hay un poco más de restricción. ¿A qué se debe que Guatemala sean números apertus? Como se dice en latín, en el ejercicio de la profesión, es porque por el antecedente del virreinato que había de España en Guatemala, ¿verdad? Era un virreinato, el cual pues era constante el viaje de notarios adscritos ahí sí que al Reino de España para poder realizar cuestiones notariales a favor de la corona española. Entonces, el antecedente que había de que mandaban notarios de la corona española para poder administrar el virreinato, que comúnmente era toda Centroamérica, a consecuencia de eso se da el antecedente del por qué el notario guatemalteco tiene ese privilegio, si se puede decir, porque es un privilegio, la verdad. Yo pues he tenido la oportunidad de autorizar, ahorita llevo 49 matrimonios civiles autorizados en mi ejercicio profesional. Algunas han sido por ayuda social, ¿verdad? Yo sé que ahí sí que no hay que decir, ¿verdad? Pero me gusta mucho hacer el tema de ayuda social. Comúnmente lo hacíamos con un colega que iba para candidato a una alcaldía, ¿verdad? Ahí íbamos comúnmente a casar gente de escasos recursos y es por eso que llevo ese numerable número de matrimonios inscritos, ¿verdad? 49 en los 9 años de ejercicio profesional. Pero habían un par de matrimonios que sí, la verdad que tuve el privilegio de realizar, uno en Cancún, ¿verdad? Lo cual pues la ley no nos impide celebrar, ¿verdad? Comúnmente pues uno tiene fe pública para hacer cualquier acto o contrato según la ley, ¿verdad? Entonces otro pues tuve la oportunidad de realizarlo en Cuba, en La Habana Vieja, ¿verdad? Y otro por ahí, creo que fue en Miami, hace rato. Pero gracias a Dios que, no sé, tengo un don para casar gente, dirían ahí. Y tengo colegas que como no hacen eso, me dicen, ay, yo para casar no sirvo, mira, mejor te lo refiero, yo soy bueno para los divorcios y comúnmente pues ahí hemos estado, ¿verdad? Uniendo vidas. De esos 49, pues tengo entendido que solo una pareja se ha divorciado, entonces da risa porque todos me dicen, tenés buena mano porque solo una pareja se ha divorciado. Entonces les digo, bueno, le hacemos de todo un poco, ¿verdad? Sí me cuentan para llamar o sea, sí me llaman para contarme sus problemas, pero bueno, gracias a Dios no se han divorciado. Volviendo al tema, pues tenemos ese privilegio, ¿verdad? De ser números apertus. Siguiendo con el tema, luego viene aquí un aspecto muy importante que yo creo que como estudiante a nadie nos gusta, el tema de pagar impuestos, porque a veces no tenemos claro qué es lo que se paga, ¿verdad? Porque comúnmente sí tenemos leyes que nos establecen cuánto debe ser el monto, pero
Hay veces que con el tema de los cálculos para efectos registrales, bueno, y al menos yo prefiero que si el tema va a ir a registro de la propiedad, prefiero hacer el cálculo de honorarios en dicha institución, ¿verdad? Porque no manejo muy bien el tema del arancel. Pero es una situación que se debe de cubrir en los testimonios. De lo contrario, pues, para efectos registrables no tiene los mismos efectos registrables, porque usted puede entregar un testimonio y no puede ir timbrado. Pero para efectos registrales, lo que va a pasar con su documento es que va a ser rechazado, ¿verdad? Porque no cumplió el impuesto notarial que debe de adherirse según la ley, ¿verdad? Entonces, según el testimonio especial, todas las escrituras con valor, creo que lo hemos visto parafraseadamente. El testimonio notarial es el 2 por millar y no puede exceder de 300 quetzales. Entonces, según el artículo 3, la ley del timbre forense y notarial y el timbre fiscal de 50 centavos por hoja, según el artículo 5 de la ley de impuesto al timbre forense. Entonces, siempre que se entrega, por ejemplo, un testimonio especial, debe ir calculado. No sé quién. ¿Alguien conoce a Jorge Maynor Guzmán? Que me pueda ratificar. Jorge Maynor Guzmán Llerena, dice. ¿Alguien lo conoce? Si alguien lo conoce, lo acepto a la sala. Yo no, licenciada. Es que no sé quién es. Ni siquiera me ha contactado para decir, mire, no. Bueno, continuemos. Como les comentaba, el testimonio especial debe cubrir un impuesto notarial porque va dentro de las obligaciones que debe establecer el notario, que comúnmente es el 2 por millar. Aquí no se cubre IVA, por favor, no se vayan a confundir con eso. Lida, disculpe, fíjese que el compañero que usted acaba de mencionar tiene tal vez como 3 días de que se incorporó a la sección, entonces por eso es que tal vez no le aparece y no le parece conocido a nadie. Él me dijo que le iba a escribir a usted para que usted lo agregara al listado, pero tal vez se le olvidó hacerlo. Ajá, dígale que vuelva a solicitar acceso a la sala porque lo rechacé. Va, está bien. Ok, Dianita, gracias. Bueno. Licenciada, disculpe, ¿podría repetir lo último que dijo? Es que no le escuché, disculpe. Sí, estamos hablando del testimonio especial y del pago de impuestos que se debe hacer, tanto en el testimonio especial como en el primer testimonio. Enfocados al testimonio especial, volviendo a recapitular, este testimonio es el que se manda al Archivo General de Protocolos, no es para efectos registrables, ¿verdad? Entonces, por ende, debemos de cubrir un impuesto notarial dependiendo del monto pecuniario que se coloque en la escritura pública. Todos los de valor determinado, todos los contratos de valor determinado deben cubrir dicho impuesto, el cual no debe exceder de 300 quetzales. Asimismo, se debe hacer efectivo el pago de 50 centavos del timbre fiscal por cada hoja del testimonio según la ley, ¿verdad? Y ahí les coloqué los artículos que mencionan. ¿Qué pasa cuando son testimonios especiales que reproducen una escritura sin valor determinado o que no tengan un monto pecuniario? Como por ejemplo, las actas de protocolización. Según la ley, ¿verdad? Las actas de protocolización son aquellos instrumentos públicos. Ahí estamos. Las actas de protocolización son aquellos instrumentos públicos que el efecto de la protocolización es perpetuar el documento que se está protocolizando dentro del protocolo notarial, ¿verdad? Eso puede ser protocolización de documentos, cualquier documento que se necesite perpetuar, ¿verdad? Comúnmente a veces son contratos privados que comúnmente no tienen efectos registrables, pero para temas de derecho mercantil, como por ejemplo las
el tema de, ¿qué les digo? Una compraventa a plazos de acciones, que comúnmente, ¿verdad? Las personas cuando los hacen a plazos, pasa de que, bueno, fíjese que vamos a hacer la compraventa a plazos, pero comúnmente vamos a hacer el traspaso de las acciones hasta que me pague el último centavo, ¿verdad? Pero fíjese que en mi oficina después cambian de socios, como todo puede pasar, ¿verdad? Con estas crisis económicas. Entonces lo que queremos es protocolizarlo por si en un futuro, ¿verdad? No encontramos el documento o no se recuerdan qué fue lo que se estableció, que todo quede protocolizado. Entonces con esa idea de perpetuar los documentos se pueden protocolizar. ¿Cuándo es obligación según la ley? Todos aquellos documentos provenientes del extranjero que vayan a surtir efectos en el territorio nacional deben protocolizarse. Entonces, todas esas escrituras, la mayoría de esas no tienen un valor determinado, son mandatos que a veces vienen provenientes del extranjero, los cuales necesitan ser inscribibles, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿qué pasa cuando es de valor indeterminado? Solo se hace el pago de impuestos a través de un timbre notarial, según el artículo 3 de la ley del timbre forense, y un timbre fiscal de 50 centavos por hoja, igual, ¿verdad? Según la ley del impuesto al timbre fiscal. Entonces, esos son los impuestos más comunes que se hacen dentro de las escrituras públicas. Entonces, no sé si alguien tiene dudas hasta el momento o vamos bien. Sí, esto miren es súper sencillo. Media vez uno empiece a manejarlo más seguido, ya lo va entendiendo de mejor manera. Luego acá les coloqué un modelo de qué es el testimonio especial, ¿verdad? Entonces, el testimonio especial es el que se dirige al Archivo General de Protocolos. Por ende, lo que se va a detallar es qué escritura estamos reproduciendo, en qué lugar, la fecha en que hicimos la escritura pública, y que para entregar al Archivo General de Protocolos se extiende el número de sella y firma, enumerar las hojas. Comúnmente yo detallo, ¿verdad? La primera siendo el papel especial de fotocopia, impresa de ambos lados, la segunda que es la presente. Asimismo se hace el pago del impuesto notarial, el cual está afecto con un timbre notarial de valor de 10 quetzales por ser de valor indeterminado, ¿verdad? Quiere decir que el instrumento público no contaba con un valor pecuniario, ¿verdad? Puede ser un acta de protocolización, como les ejemplifiqué. Luego se coloca la fecha en que estamos expidiendo el testimonio especial y se enumera y sella cada una de las hojas. Ahora pregunta relevante y pregunta de examen. ¿En dónde creen que se cubre, según la ley, en dónde debemos de pegar el timbre notarial para hacer valer el impuesto notarial dentro de las copias que estamos entregando? ¿En dónde establece la ley que debe de hacerse efectivo ese pago del timbre? ¿Sería en la primera hoja donde empieza la escritura, Ali? Muy bien, Diana, muy bien. Sí, es en la primera hoja del testimonio. Recuérdense que comúnmente donde se facciona el testimonio especial la dejamos de último. Lo que reproduce es el orden del instrumento público y de último va colocada la hoja donde se detalla el testimonio especial, ¿verdad? ¿Con qué fin se hace esto? Pues volviendo, ¿verdad? Recalcar, es el Estado el propietario del protocolo, por ende es el Archivo General de Protocolo la entidad que puede requerir, según la ley, ¿verdad? Nosotros estamos obligados a emitir estos testimonios con el fin de resguardar todo lo que se hace dentro del protocolo. ¿Y qué pasa si usted no manda el testimonio especial al Archivo General de Protocolos? Hay una serie de sanciones que se pueden establecer a la persona que infrinja mandar el testimonio especial a los 25 días. ¿Cuáles son esas sanciones? Inhabilitación hasta que no se pueda volver a reactivar como notario por el hecho de incumplimiento a las obligaciones notariales. Por ende, pues otro de las sanciones es que a usted ya no le pueden vender timbres fiscales de la Superintendencia de Administración Tributaria, ni mucho menos papel especial de protocolo hasta no cumplir con la obligación notarial. Esas son las consecuencias y las sanciones que establece el Archivo General de Protocolos al no dar cumplimiento con esto, ¿verdad? ¿Todo claro con el tema de los testimonios especiales? ¿Alguien tiene dudas? Bueno. De mi parte, claro, licencia.
Bueno, ahora para entrar de lleno al tema del primer testimonio. Recuérdense que el tema del primer testimonio siempre es para la parte interesada. Entonces, aquí sí vamos a plasmar, media vez el instrumento público tenga efectos registrables, es obligación hacer constar el pago del impuesto al valor agregado, tal como se ejemplifica en este modelo, ¿verdad? Según la ley, pues no hay plazo para poder expedirlo. Por práctica notarial siempre se expide un día después de haberse faccionado el instrumento público, ¿verdad? O puede ser del mismo día, que no hay ningún problema. Pero siempre se detalla el impuesto que se está pagando, ¿verdad? En este caso, pues el ejemplo, se coloca obviamente el número de instrumento público, la fecha en que fue faccionado, el lugar, y que para entregar comúnmente dentro de las partes siempre es el comprador al que se le entrega el primer testimonio, ¿verdad? Porque es el que va a hacer el respectivo registro. Entonces se coloca para entregar el nombre, extiendo número y firmo en 3 hojas, siendo las 2 anteriores de papel especial de fotocopia, impresa en la primera en ambos lados, la segunda un solo lado, más la tercera que es la presente, a la que se adhieren 24 timbres fiscales del valor de 5 quetzales con un número de registro y se detallan, ¿verdad? Siempre aquí es importante detallar a través de cuál es el número de serie de timbres fiscales que estamos haciendo efectivo el impuesto fiscal del impuesto al valor agregado. Recuérdense que siempre hay una tasa preferente para todos los notarios al comprar especies fiscales y comúnmente tenemos el derecho al ganarle un 5% a la compra de timbres, ¿verdad? Entonces, siempre a la hora de que usted compra de forma directa a la SAT, ¿verdad? Los timbres para cubrir el impuesto fiscal de IVA, siempre van a tener una ganancia y es por eso de que a veces algunos notarios todavía aplicamos la vieja forma de hacer el pago de impuestos por timbres. También recuérdense que según la ley del IVA, uno puede hacer efectivo el pago del IVA a través de formularios, que ahora es a través de la página de Claraguate, para poder hacer ese tipo de pagos, ¿verdad? Y recuérdense que este tema de pago de IVA es muy delicado porque si no se consigna tal cual es el valor, o a veces pasa, ¿verdad? Que se hace una compraventa y omiten valorar una compraventa con usufructo vitalicio y omiten colocar la valoración del usufructo. Entonces ahí es un tema de que por temas de IVA no lo van a inscribir hasta que usted le dé una valoración, ¿verdad? Al usufructo, pero más que todo es por temas de impuestos, más que todo. Bueno, aquí se colocan, se detallan los timbres y luego el lugar y fecha en que está siendo expedido el testimonio de las partes. Y ahora, pues, para platicar un poco sobre la copia simple legalizada de las escrituras públicas. ¿Para qué nos sirve la copia simple legalizada de las escrituras públicas? Es también una copia fiel de la escritura matriz. Y se puede expedir también a los interesados, más que todo sin cubrir los impuestos. Es como para tener un respaldo, ¿verdad? Así, fíjese que, como por ejemplo, las promesas de compraventa. Las promesas de compraventa, la mayoría que se hace entre particulares, no las inscriben. Entonces, usted puede entregar, ¿verdad?, una copia simple legalizada, porque no está teniendo efectos registrables, sino que lo que quieren nada más es una constancia del acto que se realizó a través de la promesa de compraventa. Pero sí debe adherirse, ¿verdad?, los timbres de 50 centavos en cada hoja de papel reproducido, para que sea una copia simple legalizada. Y en vez de colocar, pues, es testimonio, solo se coloca, es copia simple legalizada, ¿verdad?, de la escritura pública número tal, autorizada el día tal, por la infresquita notaria, y que para entregar a su tanita de tal, ¿verdad? Entonces, es casi igual que un testimonio, pero la idea es solo entregar constancia de lo que se llevó a cabo en las escrituras públicas. Entonces, aquí le coloqué un modelo de qué es una copia simple. Entonces, ojo que para temas de redacción, puede que en el examen les venga un caso y que coloquen, ¿verdad? Bueno, se emitió la escritura pública número tal, que se faccionó el día tal, ¿verdad?, en el lugar tal, por la infresquita notaria.
por lo cual necesito que me reproduzca a través de copia simple legalizada en la reproducción de dicho instrumento público. Entonces usted ya sabe que tiene que hacer este modelito de copia simple legalizada, ¿verdad? Entonces ahí que no les agarre la catarsis de nerviosismo y decir ¿dónde está? O en su chat que tienen ahí donde se pasan los chivos, ahí está el modelo, ¿verdad? Entonces, y luego un tema muy importante que siempre está dentro de lo que estamos platicando y es las causas de extracción del protocolo. El protocolo no puede ser extraído del notario salvo por los casos previstos por la ley según el artículo 20 del Código Notariado. Entonces, una de las causas, ¿verdad? Es una por negarse a exhibir la escritura pública. El juez de primera instancia de su jurisdicción se lo puede requerir, ¿verdad? Pasa, por ejemplo, me ha pasado a veces, ¿verdad? Que por el celo profesional que profesamos, ¿verdad? Porque somos una cultura muy egoísta y cuando ustedes se gradúan de abogados y notarios, es el que era su mejor amigo en clase, ¿verdad? Que puede ser que después, cuando sean profesionales, ahí es donde uno se da cuenta quién es amigo y quién no, ¿verdad? Cuando uno se gradúa. Pero pasa, ¿verdad? Les comento que a pesar de que somos un gremio grande, somos uno de los gremios más egoístas que puede existir. Como les repito, se van a dar cuenta, ¿verdad? Cuando ustedes se gradúen, hay niveles en la abogacía, hay niveles de trato en tribunales cuando ustedes llegan, ¿verdad? No es lo mismo que llegue Juan Pedro de los Palotes, ¿verdad? A defender a alguien, a que lleguen abogados reconocidos que salen en televisión, ¿verdad? Y ahí es donde uno se da cuenta que hay niveles en la profesión. Entonces, comúnmente hay mucho celo profesional. ¿Y qué pasa a veces cuando, por ejemplo, el cliente no está conforme con los servicios profesionales de un colega? Y me ha pasado a veces, ¿verdad? De que uno todo amable, ¿verdad? Y tratando de darle seguimiento al caso, ¿verdad? Y lo llama uno de los clientes y le dice, mira, Elic, fíjese que ya hablé con Elic y dice de que no, ¿verdad? De que no me va a hacer entrega del expediente y de que mire qué hace, ¿va? Entonces a veces uno amablemente, miren, de verdad, ¿cómo les digo? Es penoso. Yo, por ejemplo, a mí alguien llega y me dice, mire, Elic, fíjese que voy a llevar mi asunto con otro abogado, dele, ¿va? O sea, ahí está la puerta, ¿verdad? Da risa porque sí, porque me va a cobrar más, eso es lo que dicen siempre, mi amor. Sí, porque fíjese que me va a cobrar más barato y que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, dele, le digo, llévese todo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que después regresan porque como les están cobrando bien barato y no saben cómo sacarlo del problema, regresan y después y da risa porque yo le digo, mire, con todo gusto lo vuelvo a asesorar, pero lo voy a cobrar el doble porque el abogado al que usted dijo que se iba a ir porque le iba a cobrar más barato, lo metió en otro problema. Entonces no me toca resolver el problema que usted me trajo, sino el problema que su abogado lo metió por no analizar el caso y por meterlo en otro problema. Entonces pasa, ¿verdad? Que les comento parte de mis experiencias, pero ustedes van a vivir las suyas, ¿verdad? Y lo que no quiero es tampoco es traumarlos con esto, pero créanme que está difícil la cosa, ¿verdad? Entonces por eso les digo, ustedes no se pueden dar el lujo de decir, bueno, ya me gradué y ahí nos quedamos y me quedo con mi trabajito en el MP o con mi trabajito en el organismo judicial, porque abogado que deja de estudiar deja de ser competitivo. Y créanme, el producto que ustedes van a vender se llama seguridad jurídica. Y si ustedes no venden ese producto a la gente se va a ir con otras personas, ¿verdad? Entonces, pienso que hay que ser bastante eficientes y que creo que hay que ser conscientes de la responsabilidad. Como notario, a usted le pagan por solucionar problemas, ¿verdad? Y a veces, miren, yo en lo personal he conocido, gracias a Dios, tengo muchos amigos en el gremio. No somos moneditas de oro para caerles bien a todos, ¿verdad? Porque lastimosamente así es la historia, pero a veces da risa porque conozco a amigos, colegas y me dicen, mi vida personal sí es un desastre, pero yo sí he sacado de apuros a mis clientes, ¿verdad? Entonces a veces hacemos bromas al respecto. Pero bueno, existe ese tipo de celo profesional donde dicen, sí, yo no le estoy dando el expediente, ¿verdad? Y ahí mire usted cómo lo consigue en tribunales, ¿verdad? Me he topado con profesionales así, yo digo, hijos de su mera madre, ¿verdad? Yo digo, bueno, si fuéramos un poquito más unidos, el gremio sería diferente, pero se van a topar con ese tipo de profesionales. Y bueno, ¿qué le queda hacer uno? Pues adquirir por su propio medio, ¿verdad?
el expediente o en este caso, pues acudir al juez de primera instancia de su jurisdicción para solicitar que se exhiba o que se emita la escritura pública, porque según la ley, ¿verdad? El protocolo no debe ser extraído de su notaría. Es por eso cuando ustedes viajan al extranjero, tienen la obligación de dar un aviso al Archivo General de Protocolos que van a salir del extranjero y el diseño de los avisos, ¿verdad? Que lo vamos a hacer en clase, ¿verdad? Ahí ustedes me ponen que se van a ir a Alemania, se van a ir a Francia, que a sacar un posgrado, una maestría, entonces ahí colocan, vamos a hacer un ensayo del aviso. Ahí uno detalla, ¿verdad? Cuáles son las causas por las cuales va a viajar al extranjero, los días, y ahí uno detalla quién es el notario depositario. El notario depositario está facultado para emitir testimonios de las escrituras públicas, está facultado, ¿verdad? Comúnmente se ha dado a veces de que tengo colegas que me han confiado su protocolo y cuando anden de viaje, ¿verdad? Siempre aparece más de alguien, miren, me urge otro testimonio de escritura número tal de fulanito. Y bueno, uno en funciones, ¿verdad? De notario depositario, uno está facultado para poder emitir testimonios, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, cuando se niega, ¿verdad? La posibilidad de que les hayan negado un testimonio de escritura pública, pues simplemente pues, se debe acudir al juez, que el juez es el que requiere el protocolo del notario, ¿verdad? Ojo con eso. El 2, ¿cómo puede ser extraído el notario? Que esas son las causas, ¿verdad? Por negarse a extender el testimonio a la parte interesada, que era lo que les está ejemplificando según el artículo 74. Igual es a través del juzgado de primera instancia, ¿verdad? Uno hace su solicitud como un memorial normal, ¿verdad? Con los requisitos de demanda inicial normal, que eso también lo vamos a ver, pero para el final más o menos, ¿verdad? Que son cuestiones netamente de práctica procesal que vemos, pero que son para fines notariales. Y la tercera causa, ¿verdad? Es por negarse a presentar el protocolo y sus comprobantes para la respectiva revisión según el artículo 85. Bueno, esta revisión de protocolo según el Código Notariado es el Archivo General de Protocolos que la hace a través de sus trabajadores y delegados. Entonces, ¿qué hace? Le hace una notificación, ¿verdad? A su sede notarial de que la revisión de protocolo va a ser tardía. Comúnmente lo hacen con un mes de anticipación y usted debe llevar, pero nítido ese protocolo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando es el primer protocolo graduado? Ay, Dios, de verdad, el primer protocolo, ay, no. De verdad, mi primer protocolo que fue del 2012, gracias a Dios no me lo revisaron. Gracias a Dios, de verdad, que no me lo revisaron, porque sí, habían unas cuestiones, obviamente, ¿verdad? Que uno trata de hacer bien, pero a veces por la falta de práctica notarial, ¿verdad? O a veces pasaba de que mi asistente se le iba la onda y no colocaba el margen de la hoja de protocolo y cuando sentí lo imprimía mal. Entonces, o a veces pasa de que las impresoras como que presienten cuando uno anda apurado, ¿verdad? Y les da la gana de fallar precisamente cuando uno anda bien apurado. O de imprimir con errores cuando uno anda bien apurado, ¿verdad? Entonces, esas son las causas por las cuales se puede hacer la extradición de protocolo a su cargo, ¿verdad? Que son cuestiones que siempre es importante tener presentes. Y en esto se ha enfocado la clase de hoy. Me comentan si hay algún tipo de comentario o duda al respecto. Y el día de hoy, pues, damos por finalizado el contenido de la presente clase. Tengo entendido que los exámenes empiezan el martes, ¿verdad? Sí, Así es, licenciada. ¿Con qué cátedra empiezan? Perdón, que medio vi el calendario, pero no me fijé. Derecho tributario, licenciada. Derecho tributario. Con el ICPELEN, ¿verdad? Así es. Ok, el día lunes, de todos modos, vamos a tener, ya solo para votar contenido, vamos a tener una próxima clase y entra todo lo que hemos visto en clase, ¿verdad? Por favor, del Código Civil siempre vuelvan a estudiar los artículos, pero me interesa que estudien más las definiciones de los contratos. A eso enfóquense. Ya eso de las modalidades o características específicas, no tanto, sino que a las definiciones de los contratos. Entra las modalidades de compraventa que hemos visto y algunos artículos que voy a agregar aquí en estas diapositivas para que tomen en cuenta
con el tema de la ley del IVA, la ley del timbre forense, la ley del timbre notarial y forense, para que lo tomen en cuenta y que lo estudien, ¿verdad? Entonces, ahí les comento entonces que así quedamos. Y si alguien tiene dudas, por favor que levante la mano, y si no, pues damos por finalizada la clase el día de hoy. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Edgar Alejandro Ramírez. Feliz noche, licenciada. Una consulta. ¿Tiene dudas? Correcto. Solo voy a esperar a que se despidan todos de ahí mejor. Ah, Disculpe, el lunes es prácticamente la última clase. Sí, el lunes es la última clase para contenido del primer parcial. Ok, de acuerdo. Ajá. Entonces Hasta lo esa que segunda miremos el hora. día lunes entra. De Sí, acuerdo. en un momento les voy a colocar el material de apoyo de la clase de hoy y para que por favor empiecen a estudiar, ¿verdad? De acuerdo. Y licenciada, disculpe, en el horario que pasaron, decía que el examen son a las 18 horas. ¿Va a ser en horario de clase a segunda hora, a las 7 o va a ser a las 18? A las 18 horas, pero comúnmente siempre doy un lapso de 15 minutos para que puedan conectarse todos, 6:15, para empezar más o menos 6:25, 6:20. Ok, muy amable, gracias. Ajá, siempre estén pendientes de las publicaciones de Classroom, porque a veces yo no hago las publicaciones en WhatsApp, pero sí en Classroom. Entonces, por favor, estar pendiente del contenido que se publica en Classroom. Ok. Gracias, licenciada, por la información. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Licenciada, buenas noches. Feliz noche. Licenciada. Sí, dígame. Viera, con una consulta, fecha tentativa del extemporáneo. Híjole. Es que, Fecha tentativa del extemporáneo hasta que finalicen los exámenes, después de la otra semana. ok, súper. Lo que pasa es de que hoy sí me presionaron un poco en el trabajo y ese día salgo hasta las 8 de la noche. Entonces, solo me da permiso a veces poner como la clase de fondo y tomar notas, pero ya como que sacar la computadora y responder, sí, no creo que me den permiso. Entonces, como he escuchado Ok. anteriormente, seguramente el extemporáneo va a ser oral, pero pues no tengo ningún problema con eso, ¿verdad? Solamente para agendarme mejor. Y si es tentativamente el viernes, pues aquí le hacemos Pero un siempre me movimiento. manda un correo, porfa, con sus datos, Ok. solicitándolo, pero tiene que ser comúnmente después de exámenes parciales. Ok, ¿con los requisitos que avalado por el coordinador de carrera o directamente con usted? No hay ningún problema. Directamente conmigo, no hay problema. Ok, súper. Mil gracias, licenciada. Feliz fin.